nombres. No obstante, cuando les preguntan si hay una logia como tal establecida, lo más que llegan ellos a decir es que el arzobispo era masón y que el arzobispo buscaba crear una logia en una de las salas más secretas del arzobispado, que daba a la calle de Santa Teresa. Entre las cosas que mencionan son las palabras. Uno de ellos dice que fue ingresado en una logia no regular, no la menciona con ese nombre, dice que era una logia clandestina y que él no se reconocía como masón en ese sentido, porque no le dieron un diploma en Francia. Sin embargo, es muy interesante que él dice que después de esa recepción le dijeron que desde ese día se llamaría Jaquín, dice él, Jaquín Duval-Caín. Y cuando uno revisa los documentos de esa época, los manuales masónicos del siglo XVIII, encuentra que esas palabras, la primera casi textual proveniente de el libro de Reyes de la Biblia, Jaquín, y la otra, no Duval-Caín, sino Tubal-Caín, propiamente aparece como palabras que eran transmitidas en el grado de aprendiz, en el primer grado, del rito francés moderno. De forma tal que es muy interesante observar que con base en los procesos inquisitoriales sí podemos advertir la presencia de masones del rito francés moderno ya en la Nueva España. También hay el caso de otro individuo que menciona que le fueron confiscados libros. Por desgracia, uno de los libros, que es un manual masónico publicado en 1787 en Pensilvania, por desgracia, él dice no reconocerlo como propio. Incluso propone a los inquisidores el que los va a apoyar para averiguar de quién era ese libro. Pero en caso de que fuera de él, o aunque no lo fuera, lo interesante es observar que ese documento proviene de una de las primeras grandes logias fundadas en Norteamérica. En Norteamérica, de las primeras logias que se crearon, de las grandes logias, fueron la de Massachusetts, Virginia, Pensilvania, Nueva York, Carolina del Sur, entre otras. De forma tal que esta de Pensilvania, el ver que ya había un documento en la Nueva España proveniente de esa obediencia de la Gran Logia de Pensilvania, también nos da elementos para afirmar que en la Nueva España ya había presencia de masones del rito francés moderno y probablemente también del que después se conoció como rito York. Una última cosa al respecto. Si bien pudo no haber logias establecidas, y esto lo menciono porque he revisado también una historia del Gran Oriente de Francia, publicada por Revolt, que a finales del siglo XIX, que da cuenta de las logias que habían sido establecidas a nombre del Gran Oriente de Francia en varias partes del mundo, y no se encuentra ninguna registrada para el caso de la Nueva España en el territorio mexicano. Sí hay una logia, Estrella Polar número 1, que se encontraba en la parte de Virginia, en la Luisiana francesa, pero en la época en que perteneció a la corona española, a finales, estoy hablando de 1794, aparece esta logia fundada que sí se reconoce como parte del Gran Oriente de Francia, pero no así en el territorio propiamente de lo que ahora es la República Mexicana. Varios de estos masones procesados por la Inquisición en la Nueva España se encontraban en Manila, o en Filipinas, no necesariamente en México. Y entonces, si había masones sin logias, pues, por lo menos en territorio mexicano, esa mítica logia de la calle de las ratas, arquitectura molar a la que
según algunos historiadores masónicos, pues pertenecieron el corregidor Miguel Domínguez, ¿no? El Francisco Primo de Verdad y Ramos, y donde, según a otros, fueron iniciados también Ignacio Allende y Miguel Hidalgo. ¿Qué podríamos decir al respecto, verdad? Sí, no. Bueno, hay otro elemento antes de abordar directamente el problema de arquitectura moral. Si bien pudo no haber logias masónicas regulares, puesto que no, por lo menos hasta donde yo he buscado, no he encontrado la referencia, el registro de alguna logia en la Nueva España, en México, con jurisdicción, en este caso en el Gran Oriente francés, para el caso que estamos mencionando del rito francés. No puede descartarse que pudo haber trabajo masónico. Cuando uno revisa los manuales masónicos, se encuentra referencia a que también había logias, por ejemplo, en batallones militares, es decir, en grupos de la milicia, de forma tal, y esto también es un elemento para identificar que la masonería también era ambulante. La masonería no solo, o los grupos masónicos, no solo trabajaban en locales ya establecidos, sino podían andar de un lugar a otro. Lo mismo había logias de ocasión. El que se reunieran, por ejemplo, 3 masones, independientemente de que no tuvieran un documento para que los autorizara para trabajar como logia regularmente establecida, no les impedía trabajar como triángulo masónico. Había logias de ocasión, había triángulos masónicos, y probablemente en ese sentido sí podríamos encontrar algunos. ¿Les parece si hacemos una pausa? Bien. Regresemos. El Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores te invita a la licenciatura en Contaduría, licenciatura en Derecho, con horarios flexibles, profesores especializados, preparación de calidad, opciones de titulación, educación integral en planes semestrales y actualización constante de contenido. Servimos a través de la competitividad académica y nos apoyamos en nuestra capacidad de innovación, logrando en nuestros alumnos un verdadero espíritu humanista y de función social, desarrollando la inteligencia y la capacidad creadora. Un abogado colegiado es un abogado calificado. Pregunta por nuestras becas, hasta de un 50% de descuento. Estudios con reconocimiento oficial de la SEP. Visítanos en Avenida Baja California, número 157, Colonia Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, código postal 06760, en la Ciudad de México o contáctanos en www.insiges.com.mx o a los teléfonos 5564-8373 y 5564-8661 o escríbenos a nuestro mail insiges@yahoo.com.mx. Para los retos de hoy, una educación integral. Te esperamos. 23 años de experiencia nos respaldan. Bien, ya estamos de regreso aquí en Tepantlaco en vivo con el maestro Carlos Francisco Martínez Moreno, quien nos está hablando con el tema de historia de la masonería mexicana. Bien, Carlos Francisco, ya durante la independencia yo creo que es bastante difícil encontrar documentos, pero se sabe de algunos grupos clandestinos con una estructura, dice Virginia Guedea, muy semejante a la de las logias masónicas, como los Caballeros Racionales o los Guadalupes, que colaboraron de manera abierta o clandestina con la causa independentista. Las podemos considerar también en esta clase de logias clandestinas.